Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikolamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorá. Beshen Yeshua HaMashiach, bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para otorgarnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en Deuteronomio capítulo 6, acompáñeme al capítulo 6 de Devarim, versículo 5, dice así la palabra del Eterno: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra: un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Palabra del Eterno. Hoy vamos a compartir acerca de los pactos y debemos de entender el concepto bíblico de pacto. Sabemos que en la Biblia hay varios pactos y es importante aprenderlos. Nos preguntamos, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es un contrato, podremos decir una alianza o un acuerdo entre dos o más partes. Pero tenemos que entender que el pacto entre Elohim y el género humano, por decirlo así, es la modalidad a través de la cual el Eterno ha escogido, ha establecido comunicarse con nosotros y posteriormente redimirnos y garantizarnos vida eterna con Yeshua, el Mesías. Claro, estas verdades reveladas en la Biblia, en la Escritura, son la base de nuestra fe. Entendemos que la Biblia se basa en pactos. La Biblia es el documento del pacto, podremos decir. Es decir, que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, mal traducidos como el Nuevo y Antiguo Testamento, ¿sí?, en realidad son pactos. Si tomamos en cuenta, ya que la palabra testamento proviene de un vocablo latino que no significa ¿sí?, el pacto como tal. Existe un patrón con respecto a los pactos contenidos en la Escritura, en la Biblia. Básicamente, tal patrón o modelo es la parte que toma la iniciativa y que no se describe a sí misma y lo que ha hecho. Luego hay una lista de obligaciones mutuas, ¿sí?, por eso que es un acuerdo mutuo entre las distintas partes que intervienen en ese pacto. A continuación está la parte que trata de las recompensas y los castigos que se relacionan con el cumplimiento o con el incumplimiento, o podremos decir el quebrantamiento del pacto. La idea de pacto podría expresarse como que el Eterno habla a su pueblo y le dice: si me amas y lo demuestras guardando mis preceptos, entonces yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo apartado, consagrado. Y mi propiedad personal, dice el Creador. Todas mis bendiciones estarán sobre ti. Pero si me abandonas, tendrás que experimentar qué duro es dejar a tu Elohim. El pacto es cómo Elohim decidió inicialmente tratar con la humanidad. Y esto lo sabemos a partir del estudio del pacto eterno mencionado en Hebreos 13, versículo 20. Acompáñeme. Hebreos capítulo 13, versículo 20, donde dice: y el Elohim de paz, ¿sí?, Elohim Shalom, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una alianza eterna, es decir, a Yeshua, nuestro Adón. Fíjese, en este pacto, Kadosh Baruj Hu, el Eterno, realiza un acuerdo concerniente a los elegidos. Y este pacto fue establecido antes de que el universo fuera creado. Y consistía en que el Eterno prometió traer a todos bendición y redención. Y este pacto es importante entenderlo desde el punto de vista que consistía en esa promesa de traer bendición y redención. Fíjese que Sheliach Yohanan, el apóstol Juan,
nos lo dice con mucha claridad en Juan 17:24. Dice: Padre, los que tú me has dado, quiero que en donde yo esté, estén ellos también conmigo, para que puedan contemplar mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo, dice la Escritura. Eso está un poco difícil de entender para muchas personas, pero es importante entender que de antemano ya estaba establecido. El pacto eterno lleva entonces al pacto de ese amor grande, de esa alianza, de ese acuerdo. Recuerde que el Eterno promete redención y salvación eterna a través del sacrificio bendito de Yeshua, a Mashiach en el madero. Entonces, por lo general, los pactos fueron hechos por Elohim con un pueblo de pactos. Y me refiero a Israel, el pueblo elegido. Recuerde que uno de los títulos es Am Segulá, pueblo apartado, pueblo elegido. Sheliach Shaul declara en Romanos 9, versículo 4, que la nación de Israel había recibido pactos del Adón, y aclara él en Efesios 2, versos 11 al 13, que los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos. Por consiguiente, no pueden gozar de las relaciones de estos pactos con Elohim. Tal vez usted diga: ¿y entonces dónde están los gentiles en los pactos? Bueno, tenemos que entender, punto número 1, que Israel como pueblo elegido es llamado como Or Laumot, como luz a las naciones. Y estos dos versículos que le comento nos muestran en forma negativa que los gentiles no gozaban de las relaciones de esos pactos, y de forma positiva que el Eterno había entrado en relación de pacto únicamente con Israel. Pero sabemos que a través de Mashiach, a través de la fe como simiente de Abraham, los gentiles han llegado a ser participantes también de esa renovación de pacto. Por consiguiente, las bendiciones, si se obedece al pacto, son las mismas. El pacto solo incluye a los que están amparados por él, pero también podemos ver que el pacto, por ejemplo, con David, afectaría la descendencia del propio David, es decir, a Yeshua el Mesías, quien habría de cumplir con dicho pacto. Pero en el proceso, desde la promesa hasta el cumplimiento, Elohim, Yahweh Sebaot, proveyó protección a todos los descendientes de David, quienes habrían de estar en el árbol genealógico de Yeshua el Mesías. De esta manera, estas personas se beneficiaron indirectamente del pacto con David. Cuando miramos la historia de la salvación, vemos que siempre ha sido igual la manera en que el Eterno ha tratado al hombre con quien pactaba. El pacto de Elohim con Abraham fue para él y su descendencia, pero solamente por la línea de Isaac, no por Ismael, por Jacob y no por Esaú. En la actualidad, Bnei Abraham, los hijos de Abraham, de acuerdo al pacto y la promesa, son los de la casa de Israel. Pero esto no significa que los demás no recibieron bendiciones indirectas de dichos pactos. Los pactos de Yahweh Elohim, contenidos en la Biblia, se clasifican en dos clases, es decir, aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional es uno en el cual la acción del Eterno es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, lo cual garantiza que Yahweh hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, el Eterno no está obligado a cumplir con su parte en ese pacto. Sin embargo, un pacto incondicional, mientras que no puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito del Eterno, y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Elohim. Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Yahweh y depende del poder y de la soberanía del propio Elohim. Vamos a analizar cada uno de los pactos bíblicos, iniciando desde el pacto adámico, llamado el pacto de Adán, el primer pacto,
Allí en Génesis, acompáñame a Bereshit, capítulo 3, versículos 15 hasta el 17. Dice así la palabra del Eterno: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás a tus hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Fíjese usted que el pacto adámico fue el primer pacto que el Eterno hizo con el hombre. Fue un pacto condicional, podríamos decir, con Adán, en el cual la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la fidelidad de Adán hacia el Eterno. Incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, como dice, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar las cosechas y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por haber fracasado Adán y Java, ¿sí? Adán y Eva, al comer de ese fruto prohibido, fue impuesta la muerte por su desobediencia. Y eso lo vemos a continuación. Pero Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron nacer de nuevo para ser dignos de una salvación. Más tarde, dice la Biblia que murieron físicamente. Y su pecado hundió a toda la raza humana en el pecado y en la muerte. Pero posteriormente el Eterno hizo este pacto con toda la raza humana después de la caída. Es un pacto en el que Yahweh declara al hombre lo que será su vida por causa del pecado. Como un todo, este pacto condiciona la vida humana. Se declara maldita a la serpiente utilizada por el adversario y se da la promesa del Redentor, la cual sabemos que es cumplida en Yeshua, el Mesías. Pero se detalla el lugar de la mujer en cuanto a quedar sujeta al dolor y a la pena en la maternidad, y en cuanto a la posición del hombre como cabeza de familia. El hombre, en lo sucesivo, deberá ganarse el pan, dice la Biblia, con el sudor de su frente, y su vida será dolorosa y con la muerte física como final. Entonces entendemos que el primer pacto es condicionado generalizando a toda la humanidad, ¿sí? A todo el género humano. Es interesante ver que en el concepto bíblico, pacto, ¿sí? La acción de establecer un pacto es cortar un pacto, ¿sí? La raíz karat. Y no es simplemente hacer pactos, sino establecer y cortar un pacto. Y justamente tiene que ver por la acción que se hace en el punto de vista bíblico, donde se parten animales a la mitad y pasa la persona por el medio de los animales. Entonces, de ahí viene la idea de karat, de cortar. El segundo pacto es el pacto de Noaj, ¿sí? Llamado el pacto noémico. Dice la Escritura, vamos a ir un poquito más adelante en Bereshit, capítulo 9, versículos 12 al 16. Repito, Génesis 9, versículo 12 hasta el 16. Dijo Elohim: esta es la señal de la alianza, es decir, del pacto que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que los acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de pacto entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Elohim y todo ser vivo. Toda la vida que existe sobre la tierra. Fíjese, recuerde usted el Mabul, el diluvio en los tiempos de Noaj. Puede estudiar también en nuestra página los estudios sistemáticos de Bereshit, Génesis, para entender mejor estos puntos que trata en cuanto al diluvio. Claro, este pacto fue hecho con Noaj o con Noé y sus hijos,
mientras que repite algunos rasgos del pacto adámico. Introdujo algunos principios nuevos de gobierno humano como un medio para frenar el pecado. Las provisiones del pacto incluían el establecimiento de la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre, y fue reafirmado el orden normal de la naturaleza, y al hombre se le permitió comer carne fresca de animales en lugar de alimentarse solamente de vegetales, como parece haberlo hecho antes del diluvio, según lo que se cree. El pacto con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos y designaba a Shem o Sem como el único de quien vendría la línea divina que seguiría hasta la llegada del Mashiach, del Mesías. El dominio de las naciones gentiles en la historia del mundo está implicada en la profecía concerniente a Jafet. Acompáñeme a Génesis capítulo 9, versículos 25 al 27. Génesis 9, versículos 25 al 27. Dice así: dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Shem, y sea Canaán su siervo, dice. Fíjese estas promesas, profecía mejor dicho, concerniente a Jafet. Entonces, así como el pacto adámico dijimos que introdujo ese espacio y esas normativas, así también tenemos que ver que el pacto con Noé se le empieza a dar más autoridad al ser humano. Acompáñenme a Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Repito, Génesis 17, versículo 1 al 8. Y vamos a pasar al tercer pacto, que es el pacto abrámico. ¿Sí? El pacto con Abraham. Repito, Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Elohim tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Elohim. Fíjese usted las porciones que acabamos de leer. En primer lugar, entendemos la primera parte del pacto para poder entender la segunda, y me refiero al significado del nombre Abraham. ¿Sí? Es que es grande en cuanto a su padre, es de noble linaje. En cambio, el nombre Abraham significa el padre de multitudes. Y el término El Shaddai, sabemos que era el antiguo nombre divino que se utilizaba en la época del patriarca. El primero de los pactos hechos por Elohim con la nación de Israel fue el pacto abrámico, del que abundan referencias en la Biblia, y este pacto tiene una importante influencia sobre la enseñanza de la salvación por Yahshua el Mesías. Sheliach Shaul, escribiendo a los Gálatas, dice que los creyentes están en las bendiciones prometidas a Abraham, en Gálatas 3, versículos 8 al 9. Puede decirse que el pacto abrámico es la base de los demás pactos con el pueblo de Israel y con todos aquellos que van a ser injertados. Las promesas de tierra de este pacto con Abraham se desarrollan en el pacto mesiánico. Las promesas acerca de la simiente se desarrollan en el pacto davídico, y las promesas de bendiciones se desarrollan en el Brit Hadashah. El pacto abrámico es una de las grandes revelaciones de Yahweh
concernientes a la historia futura, y en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Primero fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia, lo leemos en Génesis 17:16, que tendría mucha verajá, mucha bendición personal, lo podemos ver en Génesis 13, versículos 14 al 15, y Génesis 24, versículo 35. Dice Génesis 12:2 que su nombre sería grande, y Génesis 12:2 también dice que él personalmente sería una bendición. Segundo punto es que a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una nación grande. En el propósito de Yahweh esto se refiere a Israel y los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra, dice Génesis 12, verso 7. Y una tercera área principal del pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Está en Génesis 12, versículo 3. Esto tendría su cumplimiento en que Israel sería el canal principal de la revelación divina, es decir, la revelación de Yahweh a las naciones. La fuente de los profetas, quienes revelarían al propio Elohim. En forma suprema, la bendición a las naciones sería dada a través de Yeshua HaMashiach en Israel, ¿sí? Como descendiente de Abraham. Dada la revelación especial con Yahweh, él pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición a quienes bendijeran a Israel. El pacto con Abraham, como el adámico y el de Noé, es incondicional, mientras que cualquier generación particular de Israel podía disfrutar de sus provisiones del pacto con tan solo ser obedientes. También podían ser guiados hacia la cautividad si eran desobedientes. Y el propósito esencial de Yahweh para bendecir a Israel, para proveer redención a través de Israel y para traerle a la tierra prometida, es total porque depende del poder soberano y de la voluntad de Yahweh más que de los hombres. A pesar de los muchos fracasos que se han visto en la historia por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia, por causa de la asimilación con los pueblos paganos, sabemos que el Eterno se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos sagrados. Entendemos que a Abraham se le da la señal del pacto porque vemos más adelante en el versículo 10 en adelante. Este es mi pacto que tendrán que guardar, dice Génesis 17, versículo 10. Entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros tendrá que ser circuncidado en la carne. Serán circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto que hago con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente, versículo 13, tiene que ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Entendemos que hay un sentido literal, pero también hay un sentido espiritual. Quiere decir que aquel que es escogido, en este caso se representa a Israel, y todo aquel que es comprado, significa el que es injertado, como el que nace, como el que es nativo, tiene que tener la misma normativa del pacto. En este caso la señal es la circuncisión. Es por eso la importancia que se le da, no solamente como un precepto y como identidad, y como un requisito como pueblo, sino también para entender que es el pacto en sí. Pasamos al pacto mosaico, que se le llama así, el pacto con Moisés, y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 34, versículo 10 hasta el 27. Libro de Shemot, Éxodo capítulo 34, versículo 10 hasta el 27. Dice así la palabra del Eterno. Y Elohim contestó y dijo: He aquí, voy a hacer un pacto
Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra de Yahweh, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus asherás. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que Yahweh, cuyo nombre es celoso, es Elohim celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según se te ha mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura, en el tiempo señalado en el mes de la primavera, porque en el mes de la primavera saliste de Egipto. Todo primer nacido de matriz me pertenece. Y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho, redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si lo redimes, quebrarás su cerviz. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Yahweh, Adonai, Elohim de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarse delante de Yahweh, tu Elohim. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj hasta la mañana. Traerás a la casa de Yahweh tu Elohim las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces Yahweh dijo a Moshe: escríbete estas tablas, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Fíjese usted, aquí es importante entender que el pacto con Moshe fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel, mientras estaban viajando desde Mitzrayim hacia la tierra prometida. Quiero dejarle de tarea Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 18. ¿Sí? Allí están los famosos 10 mandamientos. Allí están los 10 mandamientos, Aseret Atibrot, para que usted pueda estudiarlos. En Éxodo y ampliado en muchas otras partes de la Sagrada Escritura, el Eterno le dio a Moshe la Torá, que serviría para ordenar su relación con el pueblo de Israel. Todos los mandamientos están clasificados en 3 divisiones principales. Tenemos los Mishpatim, conteniendo la voluntad expresada por Yahweh. Podemos tomar nota de Éxodo 21, versículo 1, como está escrito en la Torá: Ve'ele Mishpatim asher tasim lifneem. Estos son los estatutos, es decir, ordenanzas, de esta forma lo podríamos traducir. Y acompáñenme también a Éxodo 24, versículo 12. Y Yahweh dijo a Moshe: sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. ¿Sí? Vemos ahí claramente que se está refiriendo a los Mishpatim, que es la voluntad expresada de Yahweh. Tenemos que entender que también la segunda clasificación de esas 3 divisiones son los Hukim, que viene de la palabra Hok, que significa ley. ¿Sí? Muchas veces aparecen como juicios, pero son literalmente las leyes, y todas están relacionadas con la vida social y cívica de Israel. Y por último también los Edot, es decir, las ordenanzas testimoniales. Quiero dejarle
justamente esa porción, Éxodo 24:12 y Éxodo 31:18. La Torá es un pacto condicional e incorpora el principio de que si Israel es obediente, el Eterno lo bendice, ¿sí? Pero si Israel es desobediente, el Eterno maldice y lo disciplina. Aunque ya se había anticipado que Israel en muchas oportunidades se entregaría a la idolatría, sabemos que el Eterno prometió que no abandonaría jamás a su pueblo en Jeremías capítulo 30, versículo 11. Y el pacto con Moshe, así también, a pesar de tantas situaciones de cautiverios, desobediencias y dolores, sabemos que la Torá es eterna y no tiene final. Aunque muchos han querido decir y enseñar y vender la mentira de que la Torá no se debe de observar, es una mentira. ¿Por qué? Porque son las instrucciones y la voluntad revelada del Creador. Pasamos a 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8 al 16 y vamos a ver el pacto davídico, es decir, el pacto con David. Dice así: ahora pues di esto a mi siervo David, así habla Yahweh Sebaot, yo te tomé del pastizal de detrás del rebaño para que fueses líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido para que fueses líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacer de ti una personalidad como los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya más perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, cuando instruí jueces en mi pueblo Israel. Y haré que estés en paz con todos tus enemigos. Yahweh te anuncia que Yahweh te edificará una casa, y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace algo malo, le castigaré con vara de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Shaul, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono estará firme eternamente. En las promesas del pacto davídico entre Yahweh, Elohim y David, él amplía y confirma las promesas de la descendencia que ya les había hecho a Abraham y a Moshe. El pacto davídico era un pacto incondicional en el cual Elohim prometió a David un linaje real, sin fin, un trono y un reino. Todo ello, dice la Escritura, Olam, para siempre. En la declaración de este pacto, el Eterno se reserva el derecho de interrumpir el reinado de los hijos de David si era necesario el castigo. Por eso anótese 2 de Samuel 7, versículos 14 y 15. Pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada. Desde el día en que el pacto fue establecido y confirmado por Elohim hasta el nacimiento de Yahshua, a David nunca le faltó un hijo que se sentase en el trono de Israel. Vamos a ir a Jeremías capítulo 33, versículo 21. Acompáñeme. Jeremías 33, verso 21. Entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis servidores. ¿Se da cuenta? Entonces, Mashiach, el Eterno y descendiente de David, completa el cumplimiento de la promesa hecha a David de que un hijo se sentaría en ese trono para siempre. El pacto davídico contiene los siguientes puntos. Como punto número 1, David habría de tener un hijo, quien le sucedería a él y consolidaría su reino. 2, este hijo, me refiero a Salomón, construiría el templo de Jerusalén. 3, el trono de su reino sería establecido para siempre.
4, el trono no le sería quitado, aunque sus pecados justificaran el castigo. Y 5, la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres al día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzraim, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El último de los grandes pactos concertados por Elohim es el Brit Hadashah, o el nuevo pacto como aparece traducido. Es un pacto hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice Jeremías 31:31. Es un pacto de restauración, podríamos decir. En este pacto el Eterno dice: pondré mi Torá en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Versículo 33. A causa de esta íntima y personal revelación de Yahweh y su voluntad para con el pueblo, el Eterno continúa diciendo: ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo: conoce a Yahweh, porque todos ellos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande, dice la Escritura en Jeremías 31:34. Cuando yo perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Este nuevo pacto garantiza todo lo que Elohim se propone hacer para el pueblo creyente por medio de la sangre de Yeshua. El acto de creer no es una parte del pacto, sino la base sobre la cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto ofrece. Es decir, que si tenemos Torá y si tenemos mandamientos, debemos de sentirnos privilegiados. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos nosotros ser beneficiados por el pacto, ¿sí? Por la obediencia. Entonces, el nuevo pacto no es hecho con los no redimidos, sino con los que creen en Yahweh. Como lo he dicho en muchas oportunidades, que la Biblia no es un libro para los incrédulos, sino para los que creen. Y entonces este pacto promete que en favor de ellos estará la fidelidad y la lealtad del propio Elohim. Y toda otra persona semejante a esta, relacionada con el poder que Elohim manifiesta en la salvación y el cuidado de los suyos, es parte de este nuevo pacto. Hay quienes recalcan la importancia y el poder de la voluntad humana, diciendo que la salvación y preservación deben tener como condición la libre cooperación de la voluntad humana. Y esto puede ser razonable para la mente humana, pero no está de acuerdo con la revelación que Elohim nos ha dado en las Escrituras. Es evidente que el Eterno ha dejado lugar para el libre ejercicio de la voluntad humana. Él ayuda a la voluntad de los hombres. Y aquellos redimidos son conscientes de que tanto su salvación como su servicio están en completa armonía con la elección que ellos mismos han hecho de lo más profundo de su corazón. Sabemos que el Eterno gobierna la voluntad humana, pero al mismo tiempo vemos que Él apela a la voluntad del hombre y hace que dependa de cierta forma de ella para el disfrute de su bendición. La futura salvación de Israel es prometida en el nuevo pacto. Y esto lo podemos ver en Romanos 11, versículos 26 al 27. Acompáñeme, vamos al Brit Hadashah, Romanos 11, versículos 26 y 27. Dice: y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjese la segunda parte: cuando yo quite sus pecados. Esta salvación se efectuará sobre la base única de la sangre bendita de Yeshua el Mesías, por medio del sacrificio perfecto
del Mesías. El Eterno es tan libre para salvar una nación como lo es para salvar a un solo individuo o a toda la humanidad, porque Él es soberano. Se espera que todos llegaran a ser miembros fieles del pacto desde el momento de su nacimiento y fieles también a las obligaciones que se impone a través del pacto, para así poder de alguna manera recibir todas esas bendiciones, todos esos beneficios sobre uno mismo. De igual manera se espera que aquellos que han nacido de nuevo y han entrado a los pactos se mantengan apartados y guarden los mandamientos de la Torá. Entonces, en la consideración de estos pactos hechos por el Eterno, nunca podrá decirse que se está dando demasiado énfasis a la soberanía del Eterno o al absoluto fracaso humano, en lo que se refiere al cumplimiento de los pactos. Pero podemos estar seguros y convencidos de que todo lo que el Eterno se ha comprometido a hacer por medio de estos pactos, Él lo hará con toda perfección de su infinito ser. En todos los casos, el Eterno toma la iniciativa. No se trata de un acuerdo entre partes iguales. El Eterno establece los términos, los da a conocer y solo Él es quien garantiza el cumplimiento. Los seres humanos disfrutan de las bendiciones del pacto en tanto que obedezcan y cumplan con los requerimientos del pacto. Dice el Salmo 119, versículo 173, tú que eres bueno y bienhechor, enséñame tus mandamientos. Damos gracias al Padre Eterno y esperando que este tema haya sido de bendición para su vida, recuerde repasar los audios, los estudios en nuestro canal de YouTube. Abba Kadosh, te agradecemos por la oportunidad de conocer las bendiciones, de conocer más de tu pueblo Israel, de todo lo que has otorgado, como está escrito en tu palabra, que a tu pueblo le has dado las bendiciones, las promesas, los pactos, la fe, el Mesías. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Boreolam. Síguenos dirigiendo a toda verdad, instrúyenos en tu justicia y como dijo el rey David, enséñame tus preceptos. Todá Rabá Lejá, te decimos juntos, amén y amén.